Hermanos y amigos en el Señor, vamos a ver un tema llamado la armadura de Dios. Voy a leer su palabra en el 1 de Juan, capítulo 5, versículo 17 al 20. Toda injusticia es pecado, pero hay pecado no de muerte. Sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios no practica el pecado, pues aquel que fue engendrado por Dios le guarda, y el maligno no le toca. Sabemos que somos de Dios y el mundo entero está bajo el maligno. Pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero. Y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. Palabra del Señor. Querido amigo y hermano que escucha en esta hora, el tema, las armas del cristiano provistas por Dios. El objetivo, enseñar al cristiano a no caer en las garras del diablo. Como decía su palabra, que el mundo entero está guiado por el maligno. No nos olvidemos que también su palabra dice que el diablo vino a matar, a robar y a destruir. Pero afortunadamente nuestro Señor Jesucristo vino a deshacer las obras del diablo. Y en Cristo Jesús tenemos salvación. En Cristo Jesús tenemos la victoria. En Cristo Jesús tenemos la protección. Y por eso que el Señor nos enseña a través de su palabra cuál es esa protección. ¿Qué debemos hacer? Dice su palabra, este pueblo ha caído por falta de conocimiento. A veces, por ignorar, cometemos errores, o por ignorancia, no sabemos qué hacer en momentos de crisis, en momentos de dificultad, en momentos de angustia, en momentos de aflicciones, en momentos de enfermedad. Y tenemos su palabra, tenemos a Cristo, tenemos la enseñanza. ¿Contra qué luchamos? ¿Qué nos hace guerra? ¿O quién nos hace guerra? Las vidas de todos los seres humanos están expuestas a caer en lo malo, debido a las fuerzas malignas. Si nos descuidamos, es humana, sino fuerzas demoníacas, que tienen el poder en las regiones celestes, dentro y fuera de la atmósfera terrestre, sobre la tierra y debajo de la tierra. Es un ejército de demonios tan grande que no podemos imaginarnos. Y la palabra de Dios lo menciona por sus nombres, que son principados, potestades, gobernadores de las tinieblas, huestes espirituales de maldad. Ahora veamos en qué consisten todas estas fuerzas demoníacas. ¿Cuáles son las fuerzas que controlan este mundo? La respuesta la tenemos en Efesios 6:12. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Contra eso luchamos. No contra sangre ni carne, sino contra principados, contra potestades, contra demonios, contra espíritus del mal. Estas fuerzas están dirigidas por Satanás. Él las trajo consigo cuando fue expulsado del cielo, cuando se rebeló ante Dios, queriendo ser superior a él. La Biblia es clara cuando menciona estas fuerzas. El apóstol Pablo las describe detalladamente en esta epístola, pero las podemos conocer en otros pasajes de las Escrituras.
Punto 2. ¿Quiénes eran? En Isaías, capítulo 14, versículo 12 al 14, dice, aquí nos da una idea o nos enseña claramente sobre qué nos habla. ¿Cómo caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana? Cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas a las naciones, tú que decías en tu corazón, subiré al cielo en lo alto, junto a las estrellas de Dios. Levantaré mi trono y en el monte del testimonio me sentaré a los lados del norte. Sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante al Altísimo. Ese era el pensamiento de Satanás cuando se rebeló contra Dios. También en Ezequiel dice en el capítulo 28, versículo 17, se enalteció tu corazón a causa de tu hermosura, corrompiste tu sabiduría a causa de tu esplendor. Yo te arrojaré por tierra, delante de los reyes te pondré para que miren en ti. Con la multitud de tus maldades y con la iniquidad de tus contrataciones profanaste tu santuario. Yo pues saqué fuego de en medio de ti, el cual te consumió y te puse en ceniza sobre la tierra, a los ojos de todos los que te miran. Todos los que te conocen de entre los pueblos se maravillarán sobre ti. Espanto serás y para siempre dejarás de ser. Aquí habla claramente de Satanás, el diablo, que era llamado lucero de la mañana, era hermoso, pero cuando se rebeló contra el Padre y fue echado del cielo, dice el Señor que sacó fuego del mismo y le consumió y lo puso en ceniza. Es decir, ahora es una horrible criatura, junto con los ángeles que se rebelaron, y esos pasaron a constituir legiones de demonios aquí en la tierra, demonios de maldad, potestades, como lo decía anteriormente. El diablo fue arrojado con ángeles rebeldes, que fueron convertidos en demonios, formando legiones, porque son muchos. En el libro de Marcos, capítulo 5, versículo 9, dice, y le preguntó, ¿cómo te llamas? Y respondió diciendo, Legión me llamo, porque somos muchos. Aquí la palabra habla claramente cuando Cristo fue a libertar al endemoniado gadareno. Un hombre que vivía, dice que entre medio de los sepulcros, y dice que no había cadena que podía soportarle. Era tan agresivo y peligroso, y todos le tenían terror. Y llegó Cristo donde él, y le hace la pregunta, ¿cómo te llamas? Y los demonios le respondieron, Legión me llamo, porque somos muchos. No fue el hombre que contestó, fueron los demonios que estaban dentro de él. Y el Señor liberó a aquel hombre. Y en el mismo libro, en el mismo capítulo, en el versículo 15, dice que vienen a Jesús y ven al que había sido atormentado del demonio y que había tenido la legión, lo vieron sentado, vestido y en su juicio cabal. Y todos se espantaron, tuvieron miedo. Al verlo, a él lo conoció, aquel hombre endemoniado, y después verlo totalmente transformado y en su juicio cabal, es grande el milagro, ¿cierto? Hermoso por lo demás para aquel hombre, porque fue liberado. Estaba atormentado, los demonios lo tenían atormentado. Y ahí da a demostrar que son legiones los que andan atormentando al ser humano. Y nadie está libre de poder caer en las garras de él. Pero tenemos la palabra del Señor
que nos enseña para poder nosotros resguardarnos. Ahora, ¿cómo fue que llegaron a la tierra? En el libro de Lucas, capítulo 10, versículo 18, dice la palabra, y les dijo, yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. Así cayó Satanás del cielo. Después de una lucha encarnizada, arriba, el arcángel Miguel con sus ángeles fueron contra Satanás el diablo y sus seguidores. Y fueron destronados y echados por tierra. Y cuando Satanás fue expulsado, venía acompañado de todos los ángeles que lo seguían y que fueron expulsados junto con él. Cuando cayeron a la tierra, la vinieron a desordenar, como está en Génesis 1:2. Y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Fue así como se originó el pecado, y cómo fue que vino a la tierra. Como podemos ver, si es real la existencia de los demonios en la tierra, muy real, en las regiones celestes. En el libro de Romanos capítulo 5 versículo 12 dice su palabra, por tanto como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Imagínese, Satanás cuando tentó a Eva y a Adán, porque fue a Eva primero y Eva hizo caer a Adán, y lo hizo caer en pecado, a desobedecer, se rebelaron contra Dios, y porque el pecado es rebelarse contra Dios. Y por medio de un hombre, Jesús, la justificación. Como dice Romanos 5:18, así que como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, y de la misma manera, por la justicia de uno, vino a todos los hombres la justificación de vida. Y ese hombre fue Cristo Jesús, quien dio su vida por nosotros, obedeciendo al Padre, venciendo en el madero de la cruz, sin caer en pecado, siendo tentado por el enemigo, pero no cayó, venció obedeciendo. Porque así como por la desobediencia de un hombre, los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno, los muchos serán constituidos justos. Por Cristo somos justificados. Eso es lo más importante para nuestras vidas. Ahora, ¿cómo podemos hacer para no ser tocados por esta legión de demonios que nos acechan todos los días de nuestra vida? Porque su palabra nos advierte, el diablo anda como león rugiente buscando a quien devorar. A cualquiera que se descuide, el enemigo lo va a destruir, porque el enemigo vino a matar, a robar y a destruir, pero Cristo vino a deshacer las obras del diablo, y eso es lo que importa para nosotros. Efesios 6:1 dice, por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Tenemos que fortalecernos en el poder de nuestro Señor, en el poder de su fuerza. Tenemos que fortalecernos en Cristo Jesús y en el poder de su fuerza, porque Cristo es un Dios todopoderoso. Y también dice el versículo 2, vestidos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Mire qué importante, vestirnos de toda la armadura de Dios, para que podamos estar firmes contra las acechanzas del diablo, que nos acecha, nos asedia, nos busca y nos quiere destruir. Pero Cristo no se lo permite. Y no es nuestra fuerza que podemos salir victoriosos, sino en la fuerza de Dios. Él es suficientemente fuerte para vencer al maligno. Nosotros solos no podemos, amados hermanos. Necesitamos fortalecernos en el Señor, revistiéndonos de toda su armadura. Punto 5. ¿Cuál es esta armadura y en qué consiste? Aquí viene lo más importante, amados hermanos, conocer la armadura que Dios nos tiene. En el libro de Efesios, en el mismo capítulo 6, pero el versículo 14 al 20, dice su palabra: estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad,
y vestidos con la coraza de justicia, y calzados los pies con el apresto del Evangelio de la paz. Sobre todo, tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno, y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. No nos olvidemos que son luchas espirituales. No estamos luchando contra carne ni sangre, no estamos luchando contra otra persona, sino que estamos luchando contra demonios espirituales, contra demonios, contra legiones. Orando, dicen, todo tiempo, con toda oración y súplica, en el Espíritu, y velando en ello, con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Tenemos que orar los unos por los otros, amados hermanos. Tenemos que orar, orar y orar, y vestirnos con las armaduras celestiales poderosas en Dios. No nos olvidemos entonces, ceñidos vuestros lomos con la verdad, con la justicia, los pies del apresto del Evangelio de la paz, y debemos tomar el escudo de la fe, la fe, que es el escudo para apagar los dardos de fuego del enemigo, el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, con la cual nos defendemos. Esta arma es muy importante para nosotros, la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Gloria al Señor. Orando en todo tiempo, con toda oración y súplica. La oración, amados hermanos, es tan importante también. Todo esto es muy importante para la vida del cristiano. Por eso que el Señor dice que debemos de adorarle en espíritu y en verdad. El espíritu es obedecer la enseñanza espiritual que el Señor tiene de nosotros, de tener las armaduras en nuestra vida, las armaduras de Dios que Él nos da. Pero si nosotros no estamos firmes, nos ceñimos nuestros lomos con la verdad y no los vestimos con la coraza de justicia, es decir, no somos verdaderos ni somos justos, y tampoco caminamos en el Evangelio con los calzados del apresto del Evangelio de la paz, y si tampoco tomamos el escudo de la fe, que es la fe, si no tenemos fe, estamos perdidos, amados hermanos. La fe es lo muy importante, es el escudo para apagar los dardos de fuego del enemigo, y así no nos puede hacer daño. Y la espada del Espíritu, que es la palabra. Si no nos preocupamos de aprender de su palabra, de vivirla, obedecerla y ponerla por obra, hacer la carne la palabra en nuestras vidas, no nos sirve de nada. Por eso tenemos que buscar llenarnos, vestirnos con las armaduras celestiales en Dios. No tenemos que ser cristianos mediocres, sino que tenemos que ser fervientes, buscando el rostro de Dios, buscando su palabra, buscando de su espíritu, vistiéndonos con las armaduras celestiales poderosas en Dios, orando todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello, dice, con toda perseverancia, perseverar, que lo muy importante, dice su palabra, que el que perseverare hasta el fin, ese será salvo. Bendito sea el nombre del Señor. Qué bella manera que lo expone el apóstol Pablo, nos da una descripción detallada de qué tenemos que hacer y cómo hacerlo para no caer, y así estar firmes en este Evangelio Santo. El ceñirse la armadura de Dios significa alejarnos del pecado, velando por no caer. El apóstol Pablo aconseja en 2 de Timoteo, capítulo 22 al 26, dice lo siguiente: huye también de las pasiones juveniles y sigue la justicia, la fe, el amor y la paz, con los que de corazón limpio invocan al Señor. Pero desecha las cuestiones necias e insensatas, sabiendo que engendran contienda. Porque el siervo del Señor no debe ser contencioso,
sino amable para con todos, apto para enseñar, sufrido, que con mansedumbre corrija a los que se oponen, por si quizás Dios les conceda que se arrepientan para conocer la verdad y escapen del lazo del diablo en que están cautivos a voluntad de él. Amados hermanos y amigos, cuando nosotros nos apartamos de Dios, nos descuidamos, nos deslizamos, le damos lugar al pecado, caímos en los lazos del diablo. Y el Señor quiere mantenernos libres de ese lazo del diablo para que podamos vencer. También su palabra nos dice que debemos someternos a Dios, acercándonos a Dios. Y así Él se acerca a nosotros, resistiendo al diablo, reconociéndonos pecadores y arrepintiéndonos del pecado y obedeciendo su palabra, poniéndola por obra. Este es el verdadero evangelio, querida alma que escucha. Olvídese del evangelio de la prosperidad, olvídese del evangelio liviano, el evangelio sufrido. El evangelio sufrido es de espinas y de abrojo. Cristo lo enseñó así. En el mundo tendréis aflicciones, pero confiad, dijo Cristo, yo he vencido al mundo. Y como dijo Pablo, en Cristo somos más que vencedores. Qué importante entonces aferrarse a Cristo, poner por obra su palabra, buscarle siempre a Él. En el libro de Santiago, en el capítulo 4, versículos 7 y 8, dice: someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Resistir al diablo, amados hermanos, es resistir al pecado, es no darle lugar al pecado, apartarnos del pecado, evitar el pecado, preocuparnos por agradar a Dios, por hacer su voluntad, obedeciendo su palabra. En la obediencia está la ganancia. Bendito sea el nombre del Señor. Acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Pecadores, limpiad las manos, y vosotros los de doble ánimo, purificad vuestros corazones. El doble ánimo, hoy cristiano, mañana no, hoy sí, mañana no. Eso es ser de doble ánimo. Tenemos que ser de una línea, verdaderos cristianos. Aceptamos a Cristo, creemos en Él y le obedecemos, y vamos a tener la victoria. Afligíos, dice su palabra, lamentad y llorad, vuestra risa se convierta en lloro y vuestro gozo en tristeza. Porque vienen días difíciles, y el que perseverare hasta el fin, ese será salvo. Humillándonos delante del Señor para ser exaltado, obedeciendo con prontitud a su palabra, sometiéndonos al Señor, a su palabra, a su enseñanza, buscándole, amándole. Porque el primer gran mandamiento que Cristo enseñó: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, con todo tu ser. Y otro mandamiento semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y esos dos mandamientos se cumple la ley, amados hermanos, porque la ley de Dios nunca ha sido abolida. Cristo dijo: yo vine a cumplir la ley, no a abrogarla. Y la ley que se cambió fue la ley de los holocaustos. Cristo es el Cordero por toda la eternidad. Cristo vino a ser el Cordero sin mancha, Cordero perfecto, que dio su vida, su sangre, por redimirnos, lavarnos y salvarnos. Conclusión de este pequeño sermón o mensaje: vistiéndonos con la armadura de Dios, podremos resistir al diablo, y éste huirá de nosotros, y obtendremos victoria en Cristo Jesús. Obtendremos la salvación. Así que lo que venga a esta tierra, la aflicción que venga, no nos preocupe, porque Cristo nos da la salvación. Solamente
que nos vistamos con las armaduras de Dios, la obediencia, la oración, su palabra, todo está a nuestra disposición, querido amigo y amiga. Ponele atención a este Dios maravilloso, que por amor vino a dar su vida por ti, por mí, y preocupémonos de nuestra salvación. Echemos mano a la vida eterna que Cristo Jesús nos ha prometido. Solamente tenemos que perseverar hasta el fin, esperando a Cristo. Pero nuestra esperanza tiene que ser en obediencia. Tenemos que esperar en santidad. Sin santidad nadie verá al Señor. Sed santos porque yo soy santo, dice el Señor. Alma que escucha, no te dejes llevar por el evangelio fácil, el evangelio de prosperidad, el evangelio de puras bendiciones. Si bien es cierto, hay bendiciones para tu vida, para nuestras vidas, para el pueblo de Dios, hay bendiciones, pero la bendición mayor, la que más debe interesarnos, querido amigo y amiga, hermano y hermana en el Señor, es la salvación y vida eterna. Porque vienen fin de la tierra, viene el final. Hay muchas preocupaciones en el mundo de que viene un planeta y va a chocar esta tierra, que viene esto y esto otro. Amados hermanos, son cosas que tienen que pasar, pero confía en Cristo Jesús. Solamente preocúpate de obedecerle, de santificarte, de prepararte para cuando vengan esas tribulaciones, cuando vengan esas cosas terribles que tienen que venir a esta tierra. Tú vas a estar de la mano de Cristo, porque el Señor no va a permitir que nosotros suframos, ni vivamos la tribulación, ni la gran tribulación. El Señor nos tiene una promesa y dice que vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, y donde yo esté, vosotros también estéis, y estaremos resguardados en un lugar seguro. Por eso tenemos que perseverar, por eso que tenemos que esforzarnos. Desechemos el pecado, desechemos la avaricia, desechemos toda la maldad de esta tierra y busquemos la santidad en Cristo. Preocupémonos de aprender de su palabra, de estudiar de su palabra, de llenarnos de su palabra, porque su palabra es espíritu, es vida, su palabra es lumbrera en nuestro camino, lámpara a nuestros pies, nos libra de toda tiniebla, porque su palabra nos ilumina. Por eso hoy te digo, alma que escucha, amigo y hermano en el Señor, busca al Señor de todo tu corazón, ámale, que sea por amor, no por interés de nada, porque Cristo quiere que le amemos, y ese amor, si le demuestras amor al Señor, te va a llevar a la salvación. Preocúpate de amar a Dios, preocúpate de obedecerle, preocúpate de apartarte del pecado, preocúpate de buscar tu santidad. Sin santidad nadie verá al Señor. Sed santo porque yo soy santo, dice el Señor. Amado hermano y hermana, el Evangelio es de sufrimiento, pero el final es de gozo eterno. Esa es nuestra esperanza, es mi esperanza y es tu esperanza. Aférrate a esta esperanza, buscando al Señor, sirviéndole al Señor, obedeciendo su palabra, amándole por sobre todas las cosas. Que el Señor te bendiga y que este mensaje sea de provecho para tu vida, quede grabado en tu mente, haga vida en tu corazón. Que el Señor te bendiga. Amén y amén.